Ah, Sí, Nani.
Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida en nombre del CETRIP a esta nueva jornada que iniciamos hoy. En esta oportunidad me toca ser el anfitrión y acompañar, digamos, la presentación de América, y para que vamos a compartir entre todos. En principio, para los que no estuvieron en la presentación anterior, en la jornada anterior, les voy a solicitar que, digamos, para facilitar la transmisión y la optimización de los recursos, permanecer con la cámara cerrada al momento de la presentación y el micrófono también apagado, a efectos de no interferir y de poder que todos podamos disfrutar de la presentación. En esta oportunidad, en esta segunda jornada, América nos va a presentar la conferencia número 2, que lleva por título El rol del guía de turismo en museos. Em, También digo, compartir un poco la trayectoria de América, que es muy amplia. Ella es maestra en estudios mesoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, y forma parte eh, de gran cantidad de instituciones vinculadas con la arqueología, el patrimonio y demás. También ella es asesora académica y científica de nuestro Centro de Estudios en Turismo, Recreación e Interpretación del Patrimonio. Coordina equipos y varios trabajos relacionados con la arqueología histórica y, y temas vinculados con el patrimonio. No quiero ser tan extenso en la presentación para no quitar este tiempo de la presentación, así que América, no te estoy viendo porque tengo minimizadas las pantallas, pero bueno, te dejo para que comiences con nuestra presentación. Antes, la última aclaración: todos aquellos que tengan preguntas, dudas e inquietudes, las pueden ir planteando en los chats, tanto del Zoom como de nuestro canal de YouTube, para los que nos siguen también por ese medio. Y al finalizar la presentación iremos compartiendo las apreciaciones, las consultas y bueno, iremos charlando sobre algunas cuestiones. Con respecto a la asistencia, vale aclarar que vamos a compartir un enlace en los chats a lo largo de la conferencia, de la presentación, a fin de que cada uno pueda completar allí su asistencia a esta jornada. Cualquier otra consulta o dudas, nos estamos leyendo a través del chat y los dejo con América para compartir esta presentación. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, vamos a empezar. Ustedes podríamos tener la dinámica de la vez pasada, que ustedes pasen el PowerPoint. Y bueno, Sí, perfecto. Gracias. La propuesta que yo hice el día de hoy, como vamos a hablar de cosas tal vez más cercanas a ustedes, una primera parte hago la presentación y después podemos tener como una discusión, para que no sea tan rígido esto, ¿no? Sería la idea. Yo el día de hoy, si pasamos a la siguiente, voy a hablar de mi trabajo como expositora. En este caso, nosotros aquí en México hacemos una separación entre guías de turista y los expositores de Lina. Los expositores de Lina somos los profesionales que trabajamos en la institución. Muchos de ellos son los que tienen los proyectos de investigación y son los que van a exponer, hacer las veces de rol de guías para momentos específicos. Entonces, cuando se da ese caso, se denominan expositores. Entonces, yo he sido durante muchos años, tuve la dicha de poder trabajar como expositora para los grupos VIP,
y las cuestiones protocolares del el Museo de Antropología específicamente. También lo he hecho para otras de las dependencias del INAH, pero específicamente en el Museo de Antropología he trabajado muchos años dando estos recorridos que sobre todo se hacen en la noche para grupos muy exclusivos. Y bueno, vamos a empezar a tener un panorama general para los que no han visitado nunca México, vengan, vale la pena, del Museo Nacional de Antropología. Si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros llegamos al museo, esa es nuestra primera vista del edificio. El museo tiene una larga historia y me gustaría muy brevemente hacer como una reseña de esto, porque en México nosotros consideramos que la arqueología, aunque no sea como tal, inicia, por favor si pasamos a la siguiente, inicia con el hallazgo de lo que se llamaron las dos piedras, las dos grandes piedras en 1790. Van a ser, si pasamos a la siguiente, la enorme escultura de Coatlicue, y ahí tenemos, este es el libro de Leoni Gama, que va a ser el primer intento de descripción de estas dos piedras. Coatlicue es una escultura que tiene 4 metros de altura, es una de las piezas monumentales que se encuentran en la Sala Mexica. Y pasamos a la siguiente, lo que usualmente se conoce, mal conocido, como el calendario azteca, que nosotros le llamamos la piedra de sol. La siguiente, por favor. La piedra de sol va a estar adosada durante mucho tiempo a la Catedral Metropolitana. Cuando aparecen las dos piedras, Coatlicue, a los ojos que no conocían la tradición mesoamericana o que más bien tenían esta idea del barbarismo indígena, pues parece horrible con las serpientes. Recordemos, las serpientes están asociadas al pecado, al mal, y entonces pues deciden primero dejarla como arrumbada en lo que fue el edificio del Colegio de Medicina, y al poco tiempo los frailes que trabajaban en el edificio se dan cuenta de que a los pies de la escultura, estamos hablando de finales de 1700, están apareciendo ofrendas de flores. Entonces la iglesia se preocupa muchísimo y deciden enterrar a Coatlicue, mientras que la piedra de sol queda adosada a la catedral. Ahí no parecía haber ningún peligro religioso respecto a este monumento. Va a ser con Humboldt en el siglo XIX que pide una autorización para desenterrar la piedra de sol, la Coatlicue, y entonces, pues, con el peso que tiene, las toneladas y toneladas de peso que tiene la escultura, pues ya no se enterró. Posteriormente, y la imagen que estamos viendo es Porfirio Díaz, en lo que algunos de nosotros, sobre todo los más viejos, seguimos llamando el Viejo Museo, hoy el Museo Nacional de las Culturas, que se va a habilitar como el primer museo de arqueología y etnología en México. Y a ese museo van a ir a parar todos estos hallazgos, y pasamos a la siguiente, los hallazgos fortuitos que se están encontrando en el centro de la Ciudad de México, sobre todo en las grandes casonas del centro, donde van a aparecer una enorme cantidad de monumentos, hoy la mayoría de ellos exhibidos. Y aquí tenemos uno de estos primeros gráficos que vemos un desorden de todos estos monumentos. La siguiente, por favor. Tenemos la sala llamada de los monolitos en el Viejo Museo, está junto al Palacio de Gobierno, al Palacio Nacional. La siguiente, por favor. Ahí está Coatlicue, si la vemos, ¿sí? Así que podemos calcular la altura del edificio.
Y bueno, pues estamos viendo aquí la distribución, ¿no?, de estas piezas, de estos monolitos en el antiguo museo. En realidad era pues la típica exhibición del siglo XIX, intentando ser un poco más dinámica. Este museo se va a remodelar en varias ocasiones y en 1964, en realidad en 63, se propone la creación del nuevo Museo de Antropología, que iba a ser el Museo Nacional de Antropología. Para la creación de este museo hay un enorme equipo de museólogos, 5 museólogos, los más importantes en el país, además de los arquitectos, ingenieros que van a construir el museo. El diseño del museo es de Pedro Ramírez Vázquez y ganó el Salón de 1966 de Brasil para ser el mejor museo del mundo en ese momento. Si pasamos a la siguiente, pues una de las grandes tareas que tuvieron los arqueólogos en ese momento fue llenar el espacio de ese nuevo museo. Y entonces aquí lo que estamos viendo es una antigua foto de uno de los monolitos más representativos que nosotros tenemos en México, y que cuando se llega al Museo Nacional de Antropología, pues es el primero que se ve, que es esta pieza que pues la usaban hasta para hacer picnics, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver. La siguiente, pues es nuestra entrada al museo. La siguiente, por favor. Si voy muy rápido me dicen, si voy muy lento también me dicen. No me quiero comer el tiempo. La vez pasada creo que nos excedimos un poco. Y aquí, bueno, pues lo que estamos viendo precisamente es el gran monolito de esta deidad. Se ha pensado durante mucho tiempo que es Tlaloc, el dios del agua. Otros dicen que es Chalchiutlicue, la consorte de Tlaloc, que es la diosa de las aguas calmas. Y pues se encuentra a la entrada de nuestro museo. Hay una fuente. Sobre la fuente, sobre este espejo de agua, descansa el enorme monolito. Es un monolito no terminado. O sea, la piedra en algún momento dejó de agradarles a los escultores, algo sucedió, tiene algunas grietas, y entonces fue dejado en el abandono y recuperado para adornar, para dar apertura al museo. Vamos a hablar un poquito entonces de este museo. Si ustedes gustan, más adelante podemos hacer un par de charlas específicas del museo. Yo estoy haciendo como que una revisión muy rápida, pero con mucho gusto, si alguien está interesado en que profundicemos en el museo, su creación y todo esto, con mucho gusto lo podemos hacer. Entonces, cuando nosotros, los que ya conocen el museo, pues, serán buenos recuerdos, entramos al edificio. La siguiente, por favor. Vamos a encontrarnos con el otro elemento representativo del museo, que es lo que nosotros llamamos el paraguas, que es una fuente invertida, realizada por Chávez Morado, un arquitecto y artista plástico mexicano. Y tenemos el gran patio del museo, donde se albergan las 23 salas que corresponden a la visita. Es un museo donde, por lo general, si nosotros queremos hacer una visita bien planeada, no la podemos hacer en un día. Esta es una realidad. Es agotador visitar el Museo Nacional de Antropología. La siguiente, por favor. El museo ha estado distribuido de tal manera de que tengamos salas temáticas específicas y salas generales, ¿no? Sí es cierto, hay una gran crítica sobre la situación de que el museo es centralista. Lo que estamos viendo en su mayoría pues son las culturas del centro de México, y sobre todo cuando lleguemos
a la sala que se ha hablado en algunos casos de que el museo estuvo distribuido como una catedral, entonces tenemos capillas laterales y el gran altar es la sala mexica, lo que generalmente se conoce como aztecas, es la sala más grande, de mayores dimensiones, y que ocupa el espacio central. Entonces cuando uno llega a esa sala realmente ya está muy agotado y pues como expositores o los guías de turista necesitan tener primero un gran conocimiento de la distribución de las salas y sus piezas para poder hacer una selección adecuada de las piezas que se van a ver en una visita, dependiendo del tiempo con el cual se esté planeando dicha visita. La siguiente, por favor. Nosotros aquí estamos viendo el gran estanque y desde la sala mexica estamos viendo de nuevo el gran patio, el estanque y el paraguas, ¿no? Y de frente lo que tenemos es el gran caracol, es un diseño de Iker Larrauri. Ahora vamos a hablar un poquito de los otros elementos que hay en el Museo de Antropología, que originalmente se esperaba que sonara cada hora el caracol, pero pues era muy ruidoso y entonces se dejó de hacer sonar y ahora simplemente es la escultura maravillosa de bronce que representa el agua, el viento y varios elementos. Vamos a la siguiente, por favor. Y entonces tenemos un plano, vamos a ver dos planos, espero no se me aburran, de la distribución de nuestro museo para que podamos entender qué es o cuál es el reto al que nosotros nos enfrentamos. Cuando llegamos tenemos un enorme vestíbulo donde además está la sala de exposiciones temporales. Esa sería nuestra sala número 24. En el primer piso, las salas que tenemos en realidad no tienen una secuencia de visita. A pesar de que la gente hace la secuencia de visita, cada sala es independiente entre sí. Nosotros podemos inclusive hacer combinaciones de salas con elementos culturales que se relacionan o que se pueden complementar de una sala a la otra. Sin embargo, no necesariamente necesitamos hacer como en muchos museos del mundo, donde hay un único camino a seguir y entonces la gente tiene que seguir el circuito. En este caso, el museo fue pensado de tal manera que todas las salas dan a este enorme patio y entonces se puede entrar y salir de cualquiera de las salas que se están visitando. Las salas del primer piso son las destinadas a la arqueología y las salas del segundo piso, que prácticamente no son visitadas y es una verdadera lástima, son las salas dedicadas a la etnografía, con piezas únicas en textiles, elementos elaborados por los artesanos y que en el caso, por ejemplo, uno cuando sube, si alguno ha visitado estas salas, pues vemos las casas tradicionales que en ese año, en 1964, se trajeron a los indígenas de cada una de las etnias para que hicieran su casa dentro del museo. Entonces, no es una recreación de las casas lo que nosotros estamos viendo las casas reales, como se hubieran hecho en un tequio o en una empresa comunitaria de las comunidades para poder crear las casas. Entonces, la idea es que por lo general, no es una regla, la sala que está abajo, arriba va a tener su continuidad etnográfica, su continuidad histórica, ¿no? Entonces nosotros podemos ver la parte arqueológica abajo y arriba vamos a tener la sala correspondiente a esa región que estamos viendo. La siguiente, por favor. Tenemos un restaurante en la planta baja, en el sótano. Aquí tenemos una distribución un poquito mejor, donde vemos exactamente cada una de las salas. Tenemos nuestro restaurante abajo,
En realidad nosotros tenemos dos subsuelos en el museo, donde se encuentra la parte de servicios educativos, pero también la parte de investigación y las grandes bodegas del museo, así como la bóveda. Hay una bóveda de seguridad para las piezas más preciadas, se puede decir, algunas piezas que ni siquiera están exhibidas, como pasa en todos los museos del mundo. Y en la parte de arriba también, lo que corresponde al vestíbulo, se encuentra la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que ha sido galardonada como la biblioteca más completa de antropología e historia en Latinoamérica. Entonces, esto es más o menos la distribución del museo. Originalmente, en los años 70 o hasta los años 70, en 1975, la Escuela Nacional de Antropología se albergaba, donde dice del lado derecho Auditorio Fray Bernardino de Sahagún, se albergaba en toda esa sección del museo en la parte alta. En 1975 se crea el edificio para la nueva escuela, que se ubica al sur de la Ciudad de México. Entonces pasan una serie de dependencias del INAH a ocupar estos espacios, y también pues tenemos dos auditorios en el museo. Un auditorio abajo, el Torres Bodet, que es el auditorio más grande, y arriba el Fray Bernardino de Sahagún, un auditorio un poquito más modesto, donde se llevan a cabo cantidad de eventos. En el museo hay eventos prácticamente todas las semanas, casi todos los días. ¿Sí? Entonces, bueno, pasaremos a la siguiente imagen, por favor. Vamos a hablar entonces un poquito, ¿no?, del museo. Vamos a tomar así como datos de dentista, diría uno de mis maestros, esos datos que le encanta saber a la gente, pero que de repente son datos inútiles, uno sabe muchos datos inútiles de dentista, ¿no? De que uno llega al dentista, se siente, lee la revista y dice, oh, mira, el Museo Nacional de Antropología cuenta con 93.372 metros cuadrados, como ya dijimos, 23 salas permanentes y una sala de exposiciones temporales. La siguiente, por favor. Entonces, otra vez vemos una sección de el gran patio, la enorme celosía. El museo fue diseñado para recrear algunos elementos prehispánicos, pero también para albergar los tres niveles del México, podríamos decir, los tres niveles históricos, el prehispánico, el etnográfico, pero también vamos a encontrar una cantidad de representaciones de arte moderno, que esto hace maravilloso la visita al museo y poca gente se percata de ello. Entonces tenemos aquí esta enorme celosía de aluminio que está recreando en realidad algunos de los sitios del sureste de México, los edificios llamados, o el edificio llamado Las Monjas, que es muy sobrio en la zona, en el área PUC. La siguiente, por favor. Si tienen dudas, preguntas, pues lo vamos, las podemos ir haciendo. Tampoco tengan miedo de interrumpirme, por favor. Entonces, bueno, cada sala, cada acceso a las salas, aquí estamos viendo la sala tolteca, del otro lado tenemos la salida de la sala tolteca, vamos a encontrarnos estos escritos. Algunos son huehuetlatoli. ¿Qué es un huehuetlatoli? Son las palabras de los ancianos, las palabras sabias de los ancianos. Algunos de ellos son huehuetlatolis, otras pues son frases sacadas de los cronistas que nos hablan de cómo eran o cómo se comportaban los grupos a los cuales se estaban enfrentando, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos precisamente uno de estos que nos dicen, estos toltecas eran ciertamente sabios, solían dialogar con su propio corazón. Esto es lo que está hablando este huehuetlatoli. Ahí tenemos otro más, en la siguiente, por favor, ¿no? Sacado del Popol Vuh, ¿no? Que no caigan en la bajada, por supuesto, esta es la entrada a la sala Maya,
ni en la subida del camino, que no se encuentren obstáculos ni detrás ni delante de ellos, ni cosas que los golpeen, concederle buenos caminos, hermosos caminos planos. Esto es cuando los gemelos divinos bajan al Xibalbá para jugar a la pelota con los dioses de la muerte. Entonces lo que estamos viendo precisamente es la entrada, el acceso a la sala maya. Muchas de estas salas pues tienen estas frases y la gente a veces no las lee. Tal vez una de las más hermosas, tal vez la más hermosa, es el acceso a la sala mexica, que, como dijimos, tiene esta idea de catedral. Si pasamos a la siguiente, por favor, está en náhuatl, ¿no? Y nos dice, Toteño Totauca, gracias, Toteño Totauca, mexica, nuestra gloria, nuestra fama, mexicas. Esto es lo que a la entrada tenemos, y de frente la enorme y monumental Piedra del Sol, ¿no? Esta es también una, podría yo decir, una recreación escénica, lo que estamos viendo en el museo. El museo está hecho para deslumbrar al visitante, para que se imponga las piezas sobre la visita, ¿no? Si pasamos a la siguiente, vamos a regresarnos al vestíbulo del museo. Este es nuestro enorme vestíbulo. Lo que estamos viendo al frente es la sala de exposiciones temporales. Es una maravilla esta sala porque permite la movilidad de los paneles para que los accesos varíen de acuerdo a la exhibición correspondiente. Tenemos el llamado espacio de la media luna del lado derecho, también con una serie de escritos que hablan de la creación del museo mismo. La celosía, si pasamos a la siguiente, la celosía de maderas preciosas traídas de las selvas lacanonas, una celosía similar también en estos juegos de formas geométricas y color de estos sitios en la zona maya. Y este enorme espacio que estamos viendo en el vestíbulo, pues también es uno de los espacios que da acceso a el auditorio y que también se utiliza para muchísimos eventos. La escalera es la que da acceso a el auditorio y otras dependencias, o a la misma biblioteca, ¿no? Y estamos viendo ahí, que vamos a mencionarlo ahora, la exposición, la que fue la exposición Cuerpo y Belleza, una exposición traída del British Museum con piezas helénicas. La que sigue, por favor. Este es diríamos el segundo vestíbulo que da paso a el gran auditorio, y tenemos una de las piezas icónicas del museo, la lucha del día y la noche de Rufino Tamayo. Tenemos la serpiente, esta recreación que va a ser el maestro Tamayo, esta recreación simbólica entre la dualidad mesoamericana, los opuestos complementarios, como se han denominado. Ahora la vamos a ver un poquito mejor. La siguiente, por favor. Y lo que decíamos, la media luna, que da paso a un auditorio que casi no se usa, que además tiene una serie de dioramas en la parte baja, en el subsuelo, que fueron diseñados para los niños, para las visitas infantiles o de escuelas, donde se ven, es muy, muy bello, a mí me encantaba de niña verlo. Son maquetas que se van dando vuelta y entonces aparecen las grandes pirámides o aparecen las cabezas colosales. Entonces es como muy dinámico esto. Estamos hablando de que esto fue diseñado en 1964, ¿no? Y en la parte superior de la media luna tenemos por lo general la pieza del mes o las piezas del mes. A veces es un conjunto, a veces una pequeña exhibición de 5 piezas, 10 piezas, una sola, como estamos viendo ahí al frente. Uno puede subir, observar
la pieza del mes y todavía no entró al museo. O sea, antes de entrar al museo hay una cantidad de cosas que se pueden hacer solamente en el vestíbulo. Si pasamos a la siguiente, tenemos la tienda del museo. Del lado izquierdo apenas se logra ver el guardarropas, del lado derecho el guardarropas, del lado izquierdo los accesos a las secciones de visitas culturales, paseos culturales, la parte educativa del museo. Si nosotros quisiéramos hacer una visita para una escuela, bueno, pues nos tendríamos que dirigir a las oficinas que se encuentran de ese lado. Y la celosía que vemos aquí arriba está cubriendo los ventanales de la Biblioteca Nacional de Antropología. Además de esto, bueno, no sé si quieren que hagamos una pausa ahora y ver si hay preguntas o comentarios para que no se nos junten como la vez pasada. No sé si están de acuerdo. No sé si hay. Buenas tardes, noches. ¿Se escucha? Sí. Mi nombre Sí. es Agustina y quería preguntar sobre la pieza icónica del día y la noche. ¿En qué se basó el creador? Ahí necesitamos un curso. Listo, perfecto. En México prehispánico hay un elemento que comparten casi todas las culturas mesoamericanas, que es lo que se llaman los opuestos complementarios, o lo que se ha dado en llamar los opuestos complementarios. Son opuestos, pero no puede existir uno sin el otro. El día y la noche, vamos a irlos dividiendo y también empecemos desde el principio, lo masculino, lo femenino. El día es masculino, la noche es femenina, el sol es masculino, la luna es femenina, aunque no en todas las culturas. El fuego es masculino, el agua es femenino. Todos estos elementos opuestos complementarios es en lo que se basó el maestro Tamayo para crear esta alegoría maravillosa del día y la noche. Muchas gracias. Tenemos el jaguar, que es el animal de poder nocturno por excelencia, el comedor de hombres, es femenino también, y la serpiente, que representa la tierra, es telúrico, ¿no? Y tiene una representación masculina. ¿Sí? Perfecto, gracias. Podemos hacer un curso sobre cosmovisión. América, acá también nos preguntan qué dice toda la frase de los toltecas en el muro exterior del museo. ¿Qué dice toda en el muro exterior? En el muro exterior, ¿dónde? En el exterior no hay ningún grabado. Bien, no, justo preguntaban en el muro exterior del museo. Y no, ahí nos preguntan... Perdón, tal vez estamos confundiendo. O sea, en el acceso a cada sala, creo que se refiere. En el acceso a cada sala. De la sala tolteca decía, eran sabios estos toltecas, hablaban con su corazón, con su propio corazón. Bien. Y también nos preguntan, Leita Márquez nos pregunta, ¿cuál es la misión y la visión del museo? Ahí yo no sé cuál es la misión y la visión. La misión es la divulgación. Si nos metemos y googleamos en la página del museo, seguramente ahí está. La misión es la divulgación sobre todas las cosas. ¿Sí? Bien, la visión es ser lo más, no sé, rectos, apegados a la verdad respecto a lo que se está encontrando. Yo lo digo como arqueóloga en este caso. Bien. Estoy revisando si que nos queda alguna pregunta pendiente. Bueno, acá hay un comentario que dice que en Jujuy, Argentina, entendemos que todos necesitamos del otro, hombre y mujer, como un completo
un todo. Por Ujú. ahí en relación a lo que comentábamos, de que comentabas esto de la dualidad hombre-mujer, sol-luna y demás. Ujú. Y una pregunta nos pregunta si podías explicar el significado de la piedra del sol. Es un poquito largo, pero la piedra del sol es un relato de la leyenda de los 5 soles, ¿no? Vamos a hacerlo medio rápido. Si damos, si voy a proponerle a Noemí o al CETRIP, si están interesados en que hablemos un poquito de cosmovisión, podríamos tocar esto. El relato nos dice que estaba todo oscuro, nada se movía, no había nadie y estaban los dioses. No había tierra, no había agua, no había nada. Bueno, sí, había agua y firmamento. Y se confundían. Y entonces los dioses se reunieron allá en Teotihuacán y se preguntaron quién poblaría la tierra, quién poblará. Entonces empezaron a discutir entre ellos, a ver cómo se iba primero a crear el mundo. Y entonces estos dioses decidieron que tenía que haber luz. Y para haber luz, pues alguien debía sacrificarse. Y esto es fundamental en la cosmovisión mesoamericana. Entonces, los dioses se preguntan quién se sacrificará. Y un primer dios, pues decide que él se va a sacrificar. Esto es mucho más largo, pero yo lo estoy haciendo súper rápido. Y otro dios muy enfermo también, pues se ofrece para el sacrificio. El primer dios, que era arrogante, rico, poderoso, a la hora de llegar el momento del sacrificio, le da miedo arrojarse al fuego, y Nanahuatzin, que es este dios enfermo, buboso, tiene llagas, pues no tiene nada que perder, se arroja al fuego divino y nace el sol. Pues cuando nace el sol, se hace la luz, y Tecucistecat, que es esta otra deidad, pues dice, como si Nanahuatzin puede arrojarse al fuego, pues yo también. Entonces se arroja al fuego y sale otro sol. Los dioses enfadados, encuentra uno de ellos un conejo que iba pasando por ahí y se lo arroja a la cara a Tecucistecat. Y es por eso que en México decimos que la luna tiene un conejo. Cuando salga la luna, ustedes busquen el conejo, que ahí está. Entonces, los dioses antes crean muchas cosas, crean a la criatura humana. Y hay 4 intentos, ¿no? Los intentos fracasan, son 4 eras, cada uno de los intentos fracasa, y los dioses en cada una de las etapas destruyen